Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y como os prometí esta semana en la pestaña de comunidad puse que iba a reaccionar a otros tantos, ¿vale? Y también a Selena Quintanilla. En este caso vamos a reaccionar a La Carcacha, que me la habéis pedido muchísimo. Recordaros que es un vídeo reacción, tiene sus pausas correspondientes, tiene sus explicaciones que entran dentro de mi conocimiento y con lo que estoy estudiando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con La Carcacha de Selena en el Astrodome. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito, ese botón es indispensable. Si aún no lo habéis hecho, por favor suscribiros, ¿de acuerdo? Para sentir vuestro apoyo y sobre todo para sentir que queréis que reaccione, que siga reaccionando a estos cantantes. Y empezamos con Selena, La Carcacha, en directo, en vivo, desde el Astrodome. Vamos allá. A ver, lo único que quiero destacar aquí antes de empezar es que tengo otra reacción de este mismo concierto y la tuve bloqueada durante un mes, ¿vale? Entonces, mi intención es sacarla cuanto antes, esta reacción, pero si me la retienen en un mes, pues no saldrá a la luz, ¿de acuerdo? Y si la tenemos ya de ya, pues me parecerá estupendo. Tenéis otra reacción en el canal de Selena con el que empezó el concierto, en este caso fue su último concierto, desgraciadamente, y bueno, lo tenéis ahí en el canal, todas las redes sociales la tenéis abajo aquí en la cajita de descripción por si queréis poneros en contacto conmigo, mandarme algún link, cualquier cosa, lo tenéis todo aquí abajo en la cajita de descripción. Y empezamos. Era pura energía, ¿eh? O sea, Selena era pura energía en el escenario, es una pasada, una pasada. En la otra reacción que hice, que era el medley, ¿no? Que aquí se le llama popurrí en España, ese popurrí era todo en inglés y la verdad que es lo mejor que hizo, ¿no? El empezar el concierto con ese popurrí porque dio una marcha tremenda. Y quien no baile con Selena, es que vamos, es para flipar. Quien no baile con Selena. Porque yo soy la primera que me levanto de la silla y me pongo a bailar. Su hermano a los teclados. Su hermano a los teclados. En este concierto, que fue el último, su hermana no pudo estar en la batería porque creo que se hizo mal en una pierna, si no recuerdo mal, y no pudo estar en este concierto, en este último concierto, pero su hermano sí que está en los teclados. Otro de sus hermanos creo que está en el bajo, puede ser, y su marido estaba en la guitarra, y está en la guitarra, vamos, de hecho. Aquí vemos que no vocaliza mucho, la verdad, o sea, es como que... Se deja llevar mucho por la melodía, es como muy... no sé cómo explicarlo, muy todo muy... La verdad es que tiene una forma muy peculiar de cantar Selena. Tenía y tiene una forma muy peculiar de cantar, ¿no? Digo tiene porque nos ha dejado esto. Aquí ha empezado un poquito más a vocalizar, ha hecho algún vibrato por ahí que ha hecho también, pero la verdad es que Selena, escuchas una canción de ella y ya, la próxima la escuchas en la radio sin darte cuenta, sin escuchar quién es y ya dices, es Selena, directamente. Qué bonita que es, o sea, siempre todo el rato saludando, todo el rato con el público, o sea, ella sabe perfectamente lo que conlleva estar encima de un escenario, ¿no? Lo sabe perfectísimamente y por eso está ahí, por eso lo vive y por eso lo ha vivido hasta el último suspiro de su vida.
Ahí ha hecho un poquito como, me ha sonado mucho a voz de, o sea, a tuan, ¿no? A voz de nariz, ¿no? Me ha sonado un poquito, me quiere sonar un poquito a voz de nariz, de tuan. Ha hecho un tuan. Como de muy... Además es que Selena siempre le ha dado mucho esos toques, ¿no? En ese plan. Yeah. Sobre todo, un aplauso enorme, grandioso a los coristas, ¿vale? Coristas bailarines que tiene a los lados, que eso era estupendo, eso es estupendo, vamos, estupendo, estupendo. Cómo le gustaba mucho adornar la canción que ella estaba interpretando, ¿no? O sea, con esos matices de "Au", de no, no, de, ¿sabes? Eso es mucho como que de cantantes de cantantes con voces muy negras, ¿no? Ella le gustaba muchísimo también esa clase de voces, evidentemente, por eso hace esos toquecitos así muy, muy característicos de ella y muy característicos de voces negras. Era una pasada, en el escenario era una pasada y la verdad es que ya os digo, o sea, ella juega con unas dinámicas muy, muy, muy bonitas y perfectas, o sea, perfectas, perfectas. Simplemente en el hecho de terminar esas frases como las termina, son muy suyas, son muy originales de ella, de la reina del Tex-Mex, ¿no? Es ella, es Selena. Ella sigue con esa tesitura, ¿no? Con esa voz de como de muy... Es como todo muy suave, ¿no? Todo muy dejado caer. Me gustaba mucho, ya os digo, ¿no? Adornar también las canciones como quería. Y tenía cosas que en la voz que son muy características de ella, o sea, como muy de vereda, de vereda. O sea, eso no sé tampoco de dónde viene esa manía, no sé. Yo, de hecho, yo creo que muy pocos cantantes en directo he escuchado que hagan eso, ¿no? Son manías de ellas, de ellos, que no sé la verdad. Queda curioso. Lo que importa es que voy por él. Ahí ha abierto mucho la laringe. Lo que importa es que voy con él. Ha abierto la laringe mucho ahí. Eso es una voz mixta. Es casi casi tirando a cabeza, ¿eh? No, o sea, no es falsete ni muchísimo menos, no es una voz mixta. No termina de cantar con la voz de pecho, ¿no? No termina de cantar con esa voz de pecho, pero es una voz mixta que se queda ahí, ¿no? No sube a cabeza de momento. Eso es muy... Oh, yeah, oh, yeah, de pecho. Au. Es que tiene unas cosas en la voz, es que es impresionante. A ver, las sociedades que llevan a Selena Quintanilla nos exigen parar el vídeo cada 8 segundos. Cada 8 segundos para poderlo colgar. Ya no estamos hablando de monetizarlo, porque evidentemente no se monetiza, pero estamos hablando de que nos exige parar cada 8 segundos. O sea, eso quiere decir que tú tienes que dejar a la cantante cantar 8 segundos y parar y explicar lo que hace. 8 segundos y parar y explicar lo que hace. Y si no, tenéis el vídeo original en la cajita de descripción que os dejaré abajo y ya está. Estos vídeos son para hacer acciones y para saber lo que hace a la hora de cantar. Si nos interesa, puerta. No. Tiene mucho, ya os digo que tiene mucha voz como de negra, ¿no?
En el estribillo hace voz de pecho, cuidado, ojo. Es cuando hace voz mixta en las estrofas, ¿no? Pero creo, si no me equivoco, en los estribillos es donde hace voz de pecho. Carcacha, paso a pasito, no lo vayas a dejar. Esa es voz de pecho. Carcacha. Y luego. Eso es voz mixta. Claro, sube de voz a mixta y a voz a pecho, claro. Eso es. Voz de pecho de mixta, perdón. Si no me equivoco, creo que este concierto el escenario giraba, ¿no? Dejármelo en comentarios porque no lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que he escuchado que giraba el escenario. Creo, ¿eh? Creo. ¿Habéis escuchado? Que es mucha floritura lo que tiene Selena Quintanilla en la voz. Es mucha floritura y le encanta hacerlo, le encanta. Es que quien no baile con Selena Quintanilla, vamos, es que es para tomar la fiebre, o sea, para tomar la temperatura directamente. Quien no baile con Selena Quintanilla es para tomar la temperatura. Ese sonido lo hace el teclado, o sea, el teclado, en este caso es teclado, ¿vale? El piano es que si fuera piano de cola, un piano más, ese es el piano de cola que se le llama, ¿no? Esto es un teclado y hace el sonido de teclado, ¿no? Ese sonidico que hace ahí. Qué bonito, es que es impresionante. Le salía así, tal cual, ¿eh? Sin improvisando, dijéramos. Improviso, me apetece por echar aquí estas florituras, las echo y punto, y fuera, ya está. Sí, se mueve el escenario, totalmente. Se mueve ahora me he dado cuenta que se mueve el escenario, totalmente. Es verdad, su hermano está en el bajo también, ¿eh? O sea, tiene un hermano en el bajo, un hermano en el teclado y luego su marido está en la guitarra. La batería se supone que estaba su hermana, pero no pudo estar en ese último concierto, ya os digo, ¿no? Y luego más los cantantes coristas, los coristas bailarines, ¿eh? Según como también lo tengo mencionado en la otra reacción, que son incansables. La percusión no puede faltar en una cumbia. O sea, no puede faltar en una cumbia la percusión. Eso es súper importante. Hay bongos, hay timbales, pero luego aparte también está la batería detrás, ¿no? Esos son bongos, lo de atrás son timbales, en fin, que es que hay varias cosas, ¿no? De percusión. Y eso no puede faltar en ninguna cumbia, en ninguna salsa, en ningún merengue. O sea, nada de eso puede faltar. Yeah. Ahí estaban casados. Mirad el anillo. El anillo. Pues desde ahí no lo veis. No lo veis, no. Pero tenía el anillo ya puesto. Su marido. Ahí sale ahí. Solo de guitarra, es un solo de guitarra brutal y la verdad es que yo, bueno, ya os digo que yo me quitan del cuarteto de ritmo
y yo me pierdo, o sea, me pierdo porque, a ver, evidentemente, yo no he nacido enseñada, te quiero decir, pero ya os digo que el cuarteto de ritmo es imprescindible para hacer una buena actuación, ¿no? Y luego aparte también los coros los veo algo imprescindibles para hacer, para que la canción quede más rellena, quede más homogénea. Los coros son súper importantes también. Mira qué guapa, ¿eh? O sea, es que ella era sexy por naturaleza. Ella era sexy, es sexy, o sea, es sexy, es una pasada de mujer. Le sale innato, le sale improvisar ahí porque le sale. O sea, yo creo que eso no está estudiado ni está escrito. Evidentemente las letras sí, ¿no? Pero lo que son estas florituras que sale, le sale innato. Ella hacía eso y ya está. O sea, le sale innato. Oye, yo, listo. Miremos ya, ya. Miremos ya, ya. Miremos ya, ya. Ahí vemos una voz muy de nariz, muy tuan, ¿no? Que se le llama. Ella ha utilizado mucho tuan para a la hora de cantar, ¿no? Mira muchacha, mira muchacha, mira muchacha. Miremos ya, ya. Muchacha. Miremos ya, ya, que no me arrepiento y tampoco me perjuicio de mi galán. Sí, otra vez con las dinámicas de muy... Se Aunque deja solo llevar. tengo un carro viejo, me trata como el reino en nombre de verdad. Yanga, yanga, na, cargacha. Lo importante es que voy a coger. Está saludando y está cantando. O sea, que es impresionante. O sea, está cantando y está saludando a la vez. Directamente. Es que... Tampoco será el más guapo, pero sí es mi novio fiel, fiel, fiel. Ah, oh, yeah. Muy bien ese apoyo de nota en el diafragma, ¿de acuerdo? Porque el diafragma sirve para apoyar la nota. No sirve para cantar. El diafragma no se utiliza para cantar, ni para hacer falsetes, ni leches en vinagre, como, como se suele decir, ¿vale? El diafragma es simplemente para apoyar esa nota y esa nota está muy bien apoyada. Hay mucho aire. ¡Vamos! ¡Vámonos! Au, cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar. No, 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 cacacha, paso a pasito, no, no. Es toda una reina, es la reina del Tex-Mex es la reina total. Bueno, destacar simplemente, claro, como evidentemente ha sido más parte instrumental que cantada, ¿vale? Por lo que tengo visto, y aún queda unos minutos, nada, unos segundos de canción, simplemente destacar que ha utilizado voz de pecho, voz mixta, no ha hecho ningún falsete, no ha hecho ninguna voz de cabeza, y bueno, luego esos vibratos que tiene a la hora de terminar las canciones también, esos adornos que ella le mete directamente a la canción de "Au", de no sé qué. "Au, au, au". O sea, esos adornos que hace ella son también muy característicos de ella, evidentemente. Y es que además es que, de hecho, no puedo decir nada más porque ha sido casi toda la canción instrumental. O sea, quitando dos estrofas y dos estribillos que ha cantado, toda la demás canción es instrumental. Cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar. Sí. Bueno. Uy, Uy. Ese... Hay mucho aire, ha expulsado muchísimo aire ahí.
Pues hasta aquí la reacción de Selena Quintanilla, la carcacha, en el Astrodome. No puedo, ya os digo, no puedo mucho decir nada, simplemente pues eso, ¿no? Ha utilizado una voz de cabeza, una voz, o sea, una voz mixta, perdón, una voz de pecho a la hora de cantar el estribillo, una voz de pecho. Luego aparte también ha hecho algún vibrato, ha hecho esas florituras que ella misma las ha metido ahí, o sea, ha improvisado en las partes instrumentales y ya está. O sea, la duda que tenía de que si se movía el escenario, sí, evidentemente, vamos, por lo que puedo intuir ahí. No sé si giraba totalmente o simplemente era el hecho de girar un poco, o sea, lo que es la mitad de la circunferencia. Eso ya no lo sé, hasta ahí ya no llego. Pero sí que giraba el escenario. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis en este ladito de aquí, aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Un besazo desde España, desde Zaragoza. Os quiero. ¡Mua! Chao. Felicidad y aún sentimos que es tan poco.